La producción de Otra Mañana se comunica con los nuevos Motorola Moto G35 5G y el Moto G75 5G. Hello, Moto. Como decíamos más temprano, el 11 de mayo se van a realizar las elecciones nacionales, departamentales y municipales. Esas elecciones que van a elegir a los próximos intendentes y también a los ediles, alcaldes y concejales. En el departamento de Canelones, junto con Montevideo y también Salto, va a ocurrir que por primera vez la coalición republicana se va a presentar como en este novedoso formato de nuclear a los partidos tradicionales y también a Cabildo Abierto y al Partido Independiente. Días pasados conversábamos con Walter Cervini, también con Francisco Leniani. Hoy le toca a Sebastián Andújar, el otro candidato nacionalista que tiene justamente la elección dentro de la coalición republicana, y de esta manera ir completando el arco de candidatos. ¿Qué es lo que se plantea la candidatura de Andújar? ¿Cuáles son los puntos centrales de su programa? Lo conversamos con él en nuestra entrevista central. Francisco Morales, Otra Mañana. Andújar, ¿cómo le va? Buenos días, gracias por acompañarnos. Un gusto para mí, muchas gracias por la invitación. ¿Cómo vienen estos primeros días de campaña? ¿Viene tomando temperatura? Sí, ya han sido días intensos, por lo menos para nosotros, ¿no? Que lo principal que tiene esta campaña en su desarrollo es la presencia en todo el territorio. 32 municipios requieren de nuestra presencia desde el punto de vista físico, de poder recorrer, estar con la gente, también aprender a través del conocimiento de las cosas que pasan, pero ha tomado intensidad. Vamos a hacer, desde el lunes pasado hasta el 11 de mayo, vamos a hacer más de 80 reuniones de carácter público. Ya empezaron ya unas cuantas, ya fueron sucediendo unas cuantas. Es la forma que se entiende que Canelones merece una campaña política de ese estilo y la gente lo tiene que tomar de esa forma. Antes de pasar a los temas vinculados a la intendencia y a su candidatura, hay un tema que está hoy arriba de la agenda. Y usted, como líder de un sector del Partido Nacional, la lista 33 es un departamento, y con el peso que tiene justamente su nombre y su sector, es interesante saber su opinión con respecto a lo que está ocurriendo en el departamento de Soriano y a la imputación del señor Besosi. Teniendo en cuenta los elementos de lo que dispone, digamos, ¿qué opinión tiene con respecto a lo que sabe hasta ahora de esta situación? Los elementos son pocos y son elementos que es una recolección de los medios de prensa. Uno no se ha interiorizado del tema porque también por una cuestión de respeto con compañeros del partido que están pasando por esta situación, y también porque creo que poco aporta que todos estemos comentando o haciendo juicios de valor que quizás no ayuden en nada o no colaboren en nada, si es que la intención, como yo me supongo que es también respaldar a nuestro compañero. Todos sabemos que la Fiscalía se ha politizado hace muchísimo tiempo, no es una novedad, que ha perdido prestigio, que ha sido incoherente a través de los años con las decisiones que ha venido tomando y la forma que va tratando los casos, por lo menos los de mayor notoriedad pública. Las filtraciones que ha tenido la misma son parte del desprestigio, entonces esa credibilidad en la población que ha perdido la Fiscalía siempre hace poner en tela de juicio todas las decisiones que toma. En este caso en particular, no puedo emitir juicios de valor al respecto sobre el caso. Aparte, yo no soy abogado y también soy de aquellos que levanto la bandera de la separación de poderes, sobre todo con el Poder Judicial, el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo. La Fiscalía nos presta a comentar cualquier tipo de situación por lo mal conducida y desde que se creó, y por lo politizada desde que se creó, que se ha convertido. Entonces, cuando algo no tiene prestigio, siempre está, te reitero el concepto, en tela de juicio, todo su procedimiento. Uh-huh. Y lamentablemente, porque esto no es, la Fiscalía no se creó para los políticos, se creó para la gente, y para que la gente tenga las garantías de los procesos.
Lamentablemente la gente está perdiendo confianza en un organismo tan importante desde hace mucho tiempo. Y digo la gente común, la gente que va, que denuncia un robo, un delito, que denuncia situaciones muy complejas de su vida y que son que las han perjudicado notoriamente o no, son las garantías que tienen que tener. Y no se trata solo acá de la política. La Fiscalía no se creó para los políticos, se creó para combatir contra la delincuencia en general. A usted como ciudadano, no como político, ¿el funcionamiento de la Fiscalía le da garantías? No, a mí no, pero ya hace mucho tiempo. A mí me deja mucho que desear, justamente, y cuesta a veces entender, porque justo mi opinión es política, es por la alta politización que ha tenido la Fiscalía. Y sobre todo por la falta de confianza, todo aquello que tiene que ver con la discreción, la seriedad, con todas las fiscalizaciones que han ocurrido, las filtraciones que han ocurrido, se enteran antes los medios que los propios implicados. Hay cuestiones que han desprestigiado el funcionamiento de la Fiscalía, entonces no se puede tener confianza absoluta. Yo no la tengo. En lo personal es un juicio que yo emito, que es generalizado, que es una cuestión macro, que es general, que no hay confianza. Yo en lo particular no tengo confianza con la Fiscalía, pero esto no es de ahora y no es de hechos políticos, esto es desde su creación, te diría. Desde su creación, desde que se creó la Fiscalía como unidad descentralizada, a mí no me genera confianza porque ha sido conducida con rasgos políticos y me parece muy mal. Yendo ahora sí lo que tiene que ver con la candidatura en Canelones y la propia elección en ese departamento. Cuando usted asumió la presidencia de la Cámara de Diputados, entre otras cosas saludó a su padre, mencionó a su padre. Le pregunto en qué momento para usted en esta oportunidad empezó a cuajar la idea de ser nuevamente candidato a la intendencia de Canelones. A ver, sí, el orgullo de poder nombrar a papá, porque él, más allá de que uno lo nombra por su condición natural de padre y de muy buen abuelo, porque es lo que más nos interesa y lo que más me interesa a mí, más satisfacciones me trae, no desconocer lo que ha sido su trayectoria política, porque fue justamente el último intendente que tuvo el Partido Nacional del departamento. Y bueno, vaya importancia que tiene eso. Esto empieza a cuajar porque se da natural. Yo puedo, y a mí eso me hace sentir feliz, yo puedo decir con total soltura y certeza de que mi candidatura es natural, se dio naturalmente. Ya desde antes de las internas, durante las internas y antes de la elección nacional, mi nombre fue siempre puesto arriba de la mesa como un hecho natural que tiene distintas características, que es cuando se tiene que salir a buscar algún candidato porque se tiene la necesidad de poner a alguien, ¿no? Son dos cosas distintas. Están los candidatos naturales y están los candidatos a veces por situaciones que se crean puntuales, que se puede decir hasta por obligación, ¿tá? O la obligación de representar a cierto sector, necesitamos encontrar a alguien para ponerlo en ese lugar para sentirnos representados. En mi caso no, y así cuajó. Nunca tampoco le quité la cola a la jeringa, en el sentido de que a mí siempre me gustó. Si me decís cuál es la aspiración política que realmente te seduce, sí, es gobernar el departamento de Canelones, porque lo viví desde chico y soy un canario de pura cepa. Fue el lugar donde nací, donde elegí desarrollarme, formar mi familia. Soy un enamorado del departamento. Y también entiendo que en la vocación política, desde el punto de vista ejecutiva, es algo que me seduce de una forma que te diría que hasta me desvela poder lograr ese objetivo. Entonces, esa condición natural para mí es un valor agregado en esta candidatura. También para mis compañeros, para aquellos que están participando y son parte del equipo, y aquellos compañeros que están en los 32 municipios, la comodidad de sentirse con alguien que sale del pedido de la gente y no del pedido del dirigente, para decirlo de buena forma, que se pueda entender de esa manera. Que fuera su candidatura dentro de la coalición republicana, de este instrumento que se creó, ¿era menester? Sí, por supuesto. A ver, nosotros venimos trabajando el tema de la coalición republicana en Canelones desde ya hace varios años. Esto no es
Esto no surgió de ahora. En ese momento hasta vivía el senador Adrián Peña, y que habíamos trabajado mucho con él para la formación, porque entendíamos, más allá de que se puede ver como un acuerdo electoral desde el punto de vista cuantitativo, que dice, bueno, se juntan para que los números les den mejor, sí, es cierto, pero nosotros entendíamos que eran mucho más las cosas que nos unían que las que nos separaban. Desde el punto de vista de lo que queremos para el departamento, de la concepción, y que estábamos sustentados por la experiencia que estábamos realizando a nivel país. La coalición de gobierno, si bien tuvo chisporroteos, nunca se cayó, o sea, se mantuvo durante todo el periodo de gobierno, y eso nos daba una espalda muy importante para iniciar una experiencia a nivel departamental. Y con esa concepción, con esa formación, con ese conjunto de ideas, nosotros entendimos que era un buen momento, sin pensar en el resultado nacional, porque nosotros no pensamos hacer la coalición republicana solamente si ganábamos el gobierno nacional. Al contrario, yo creo que también tenía mucho más sustento por el escenario que estamos viviendo hoy, que era la derrota nacional, ¿no? Y la capacidad de seguir adelante entre todos los partidos que teníamos coincidencias para el futuro. ¿Por qué? Porque también la vemos como la primera elección de las que vienen y no es la última de las que pasaron. Y eso se dio bien y las charlas fueron muy buenas, y entendimos que sí teníamos que medir el resultado electoral de octubre para ver cuántos candidatos tenía uno, cuántos tenía otro. Y bueno, desde un principio estuvo mi nombre, y yo lo tomo con mucho honor y un sentido de la responsabilidad muy grande, y creo que estamos haciendo muy bien las cosas no solamente por esta instancia, sino para lo que viene para el futuro. El Frente Amplio, de ganar esta elección, la elección del 11 de mayo, serían 5 gobiernos consecutivos que tendría en la Intendencia de Canelones. Hasta ahora van 4, 10 de Orsi, 10 de Carámbula, digamos. Los primeros 10 de Carámbula, los segundos 10 de Orsi, para decirlo correctamente y cronológicamente. ¿Cómo está hoy Canelones? A ver, desde el punto de vista político te diría que estamos con una gran oportunidad, porque yo creo que va a ser una elección que no se va a laudar mucho tiempo antes, más allá que algunos dicen que la fortaleza que tiene el Frente Amplio, te diría que están con el caballo del comisario y las cosas pueden flotar, que van a llegar a puerto. Yo creo que no, ya hay algún estudio de opinión pública con respecto a los grados de satisfacción e insatisfacción para poder votar en mayo. Si bien hay una pequeña diferencia para el Frente Amplio, hay un alto grado de indecisos, hay una cantidad de indecisos que a nosotros nos sorprendió, que hacen que no sea una elección laudada. Y después, desde el punto de vista de cómo está Canelones, yo creo que Canelones ha involucionado, porque Canelones es el departamento que más condiciones naturales tiene de todo el país. Nosotros es tan diverso que lo hace exclusivo, que lo hace único, y en base a esos términos te diría que es el mejor país, es tan grande y tan diverso que parece un país. El mejor departamento, sin desmérito, esto no es contra nadie, sin desmerecer a nadie, es simplemente hablando de las condiciones naturales que tenemos, las posibilidades que nos brinda. Le confieso que usted es el tercer entrevistado que tenemos de la coalición de los candidatos a intendente de Canelones, y todos sienten mucho orgullo por Canelones, y la principal descripción que hacen del departamento es justamente esa, la de que en Canelones habitan tantas diferencias o tantas cualidades o tantas características que lo transforman en un país dentro de un país, digamos. Sí, a ver, sí, eso siempre fue una denominación que se le hizo a Canelones, sobre todo por su diversidad regional. Cuando vos tenés costa, tenés campo, tenés centros urbanos muy importantes, sos metropolitano también, o sea, la diversidad te lleva a eso. Pero también hay que ir a ver la cuestión de la naturaleza, ¿no? Las cuestiones naturales. Somos bendecidos por la naturaleza porque podemos producir, tenemos buenas tierras, tenemos elementos logísticos que son únicos, que son cuestiones naturales también, porque somos el departamento que hoy puede ofrecer más geografía para el desarrollo industrial, la cercanía con el puerto, la cercanía con la capital. Entonces, son valores agregados que tiene todo el departamento
que en quien gobierne puede estar el aprovechamiento o no de los mismos. Y nosotros entendemos que, si bien el Frente Amplio viene gobernando hace 20 años, no han hecho provecho de esas condiciones. Y sigue siendo un departamento que se encuentra, o que se rompe más rápido de lo que se repara, desde el punto de vista de su infraestructura, que crece en población y lo crece desordenadamente, que tiene grandes problemas de ordenamiento territorial. Es un departamento donde se ocupan y se usurpan los terrenos y se generan muchos asentamientos y tenemos un descontrol en base a lo que es el ordenamiento territorial, ciudades que no se han diseñado para que funcionen de buena forma, para que la gente tenga los mejores servicios y los tenga cerca. Hay cuestiones que tienen que ver con el transporte público que son muy deficientes, y a mí ahora me gusta que el candidato del Frente Amplio esté hablando del tema, porque está hablando como respuesta a lo que nosotros le pusimos arriba de la mesa, que era una deficiencia absoluta y de la ausencia de políticas de transporte público, cuando chicos que quieren estudiar, que viven en Parque del Plata, en San Ramón o en Santa Lucía, pasen 4 horas de su día arriba en transporte público para recorrer 50 kilómetros, porque esa es la distancia, y pasan 4 horas de su día en eso, que hay gente que tiene que rechazar trabajo en la capital por el tiempo que le lleva el transporte para llegar a su trabajo, por el costo que le lleva el transporte. Eso ha sido una gran mala gestión que ha tenido este gobierno del Frente Amplio, porque también ha aceptado las decisiones que ha tomado el departamento de Montevideo en ese sentido, que han perjudicado notoriamente a Canelones, y la higiene ambiental, que es otro de los factores que se ha construido un relato como que Canelones es lo mejor que hay en la vuelta en ese sentido, y es una falacia, es realmente una falacia de que hemos hecho las cosas bien en higiene ambiental, cuando lo único que hemos hecho es darle un tarrito a la gente para que maneje sus residuos orgánicos y no orgánicos dentro de su casa de forma ordenada, pero después no hemos podido solucionar dónde tirar la basura, no podemos solucionar las podas y los restos vegetales, tenemos problemas en calles embalastradas de alto tránsito que generan mucha mugre, mucha tierra y también problemas de salubridad, cunetas que se desbordan, aguas servidas. Este gobierno de Canelones recién ahora reaccionó de que se acordó que existe un tema que es el saneamiento. O sea, hay cuestiones que han generado una insatisfacción y que no es garantía de nada, volviendo al principio de la pregunta, que hayan gobernado durante 20 años. Creo que la gente hoy sabe separar las elecciones y pensar de forma distinta lo que es una elección nacional con una departamental. Ahora, días pasados entrevistamos aquí a Legnani, y una de las cosas que justamente se ufanó el secretario general de la Intendencia es el tema de la limpieza y los altos porcentajes de adhesión, de participación y de confianza que los canarios depositaron en ese sistema que usted llamó recién de los tarritos, digamos. ¿Cuál es la visión que usted tiene con respecto a eso? A caballo regalado no se le miran los dientes. Si vos vas a la gente, le llevas un recolector domiciliario y le decís pon aquí toda tu basura y tienes que sacarlo porque va a pasar el recolector tal día, es lo mínimo que puede hacer el habitante. Eso es, esa aceptación debería ser hasta de un 100%, no tendría que tener niveles menores, porque estamos hablando de que estamos ayudando a la gente y la gente también tiene muy buena receptividad en Canelones. Pero nada de eso significa, o nada de eso se puede evaluar o valorizar como un logro dentro de higiene ambiental. Eso no es un logro. Si tú después te llevas la basura de esa persona y no sabes dónde tirarla, que hasta el día de hoy tenemos el centro de mayor contaminación de disposición final de residuos en todo el país, que es Cañada Grande, que están en Palme Olmos, que se ha prometido durante 20 años que se solucione el tema y no lo han podido lograr, o no han tenido la voluntad de lograrlo, nada se puede hacer. Un lugar donde van los altos niveles de contaminación a través de los lixiviados, donde van residuos, desechos hospitalarios, donde van desechos industriales, comerciales, domiciliarios. A ver, se ha hecho un buen relato y se ha dado una buena propaganda del sistema del contenedor domiciliario. A tal punto que a mí nos da un poco de gracia porque esto se me ocurrió en un discurso. Es tan grave el problema de Montevideo de la basura y es tan importante el tema en esta campaña electoral que el Frente Amplio pone como ejemplo a Canelones. Y yo digo, bueno, pero en el país de los ciegos el tuerto rey, porque no podemos creer que Canelones pueda ser ejemplo cuando existen otras experiencias que son mucho más exitosas, Maldonado, Rocha, Colonia, Florida, Durano, que han tenido una experiencia
han hecho una gestión de recolección de residuos y disposición final de primer mundo, que Canelones sea ejemplo para Montevideo, y sobre todo con el contenedor domiciliario, ¿no? En una ciudad donde hay miles y miles de edificios y la dificultad que puede tener manejar ese sistema. Pero son disputas electorales, cada uno con su valorización de las cosas como se han hecho. Yo sigo pensando que Canelones es un departamento que tiene un futuro enorme, que hay que esbozarlo, que tiene desarrollo, porque es el corazón productivo del país. Uh-huh. Y es la verdad. Días pasados, también en una entrevista con Legnani, lo que se destacaba era el tema del saneamiento, donde en Canelones no llega al 30%. Él lo que planteaba es una especie de asociación con OCE, donde el financiamiento llega a través de la Intendencia para avanzar en el saneamiento. Para usted, el punto del saneamiento, ¿es un tema central dentro de su propuesta, su plataforma, o entiende que eso debe ser resuelto por la OCE, tal como marca la Constitución de la República? Es un tema central porque, a ver, el saneamiento es un tema, primero es un tema de salubridad, no hay otro análisis, ¿ah? Que tiene que ver con la salubridad, tiene que ver con la higiene ambiental, y yo le agrego algo más, tiene que ver con el desarrollo. Hoy no podés construir un edificio en una ciudad, en un pueblo, que no tenga saneamiento, pues no lo vas a poder habilitar. Te impide el desarrollo. No podés instalar industrias que no tengan el saneamiento. No podés progresar, no podés desarrollarte sin saneamiento. Es lo más básico. En el artículo 47 de la Constitución de la República está consagrado que el saneamiento es un derecho humano. Y en el año 2010, por allá, la ONU también lo consagró como un derecho humano, con Uruguay como firmante de esa declaración. Es muy importante. En Canelones, lamentablemente, tenemos que 6.5 de cada 10 familias de nuestro departamento no acceden al mismo. Si es competencia o no de la Intendencia, no es competencia. ¿Es competencia en Montevideo? Sí. En el resto del país es competencia de OCE. ¿Qué puede hacer la Intendencia al respecto? Entonces, lo primero para señalar es que en ese aspecto la que estuvo ausente fue OCE. En ese aspecto la que no ha avanzado ha sido OCE. Pero hay un aspecto también que tiene que ver con la Intendencia como gestor o como actor principal en que OCE pueda avanzar. Porque la instalación del saneamiento, si bien es competencia de OCE, la Intendencia tiene que hacer la parte de infraestructura. Cuando OCE viene, te rompe, te instala el saneamiento, tú después tenés que reparar. Uh-huh. ¿Ah? Y si no está eso coordinado y no está combinado, OCE no puede venir a hacer nada. Porque tiene que haber, son políticas que de coordinación entre un responsable, que es el gobierno departamental, y una empresa pública que es parte del Poder Ejecutivo y del Gobierno Nacional. Si eso no está combinado, si no está coordinado, eso fracasa, no se puede realizar. ¿Qué ha pasado en estos últimos 20 años de gobierno del Frente Amplio? Que a su vez son 20 años de gobierno del Frente Amplio a nivel departamental y 15 años de gobierno del Frente Amplio a nivel nacional. ¿Ah? Ojo, no nos hagamos trampa al solitario, no digamos que, como viene expresando Legnani, que el gobierno nacional, el último gobierno nacional, no trabajó en ese sentido. Es al revés, el único que trabajó en ese sentido para Canelones fue el último gobierno nacional, a tal punto que ya hay 15 ciudades proyectadas, presupuestadas, con el dinero resguardado para hacer el saneamiento, y ya se empezaron a hacer. La ciudad de Progreso ya empezó a hacer trabajo, ya se está haciendo trabajo en las calles, ya se hizo el obrador, en la ciudad de San Jacinto se empezaron a hacer algunas cosas. Entonces, no podemos escuchar una sola campana, lo que dice Legnani está equivocado. Ya hay 15 ciudades del departamento de Canelones que se les va a hacer el saneamiento, gracias al gobierno nacional que ha terminado, que tienen los dineros resguardados y la planificación ordenada para que las obras avancen. Y ya están las empresas privadas también designadas y licitadas para que esto pueda suceder. Entonces, es un trabajo que hay que hacer. Lo bueno es que la Intendencia lo que tiene que hacer ahora es poner la parte que se comprometió a poner. Y espero que cuando el saneamiento se instale en esas ciudades, quien gobierne, ojalá nos toque a nosotros, actúe en consecuencia haciendo una buena infraestructura
para que la gente ya quede y pueda disfrutar de todo completo, ¿no? Está bien, pero ¿usted está dispuesto eventualmente de ser intendente a colaborar, por ejemplo, Con a la buscar el infraestructura. financiamiento para lograr acceder a más saneamiento en zonas que hoy no están planteadas en ese proyecto de la OCE? Por supuesto, pero tenemos que ir paso a paso. Ya tenemos 15 ciudades, que es un proyecto a 10 años. Las 15 ciudades que están planificadas, que ya están presupuestadas, se tienen que hacer. Y nosotros tenemos que dar las garantías de que vamos a hacer la infraestructura encima para que todo quede bien realizado. Y para eso primero tengo que conseguir los recursos para hacerlo también. Yo creo que el INAI se tendría que preocupar primero a ver qué recursos va a tener para lograr una buena infraestructura en esas 15 ciudades que ya están otorgadas y que se va a hacer la obra de saneamiento, y después pensar cómo, en coordinación con la OCE, qué se puede hacer para las otras ciudades que no están. Pero estamos hablando de cuestiones que son a largo plazo. Todos queremos lograr que el departamento de Canelones tenga la mayor cantidad de saneamiento posible. Todos queremos lograr. Zapatero a tus zapatos. Tenés que hacerte cargo de lo que te corresponde. La gente que paga, yo, a ver, ¿cómo te puedo decir? Que tiene que ver con las gestiones serias, ¿no? Cómo se tienen que manejar los recursos departamentales. La gente que te paga los tributos, que ya tiene saneamiento, que paga tasa de saneamiento, que pagó su conexión, que ya lo usufructa hace muchos años y que tiene carencia de servicios que no le ha prestado la Intendencia, ¿será justo desde el punto de vista tributario que esa plata se destine a la construcción de un saneamiento cuando es competencia nacional por parte de la Intendencia? O sea, hay que tener mucho cuidado, ¿ah?, en que el que mucho abarca poco aprieta, y no generar un sistema de justicia tributaria que nos estemos desviando de los propósitos principales para los cuales se realiza. Entonces, no hay que ser demagógico en ese sentido y hay que decir las cosas como son. Lo cierto es que ya hay 15 ciudades que se les va a hacer el saneamiento, que va a ser un gran avance, porque ahí vamos a invertir ese tema de 6.5 cada 10, que hoy no lo tienen, se va a invertir, ¿ah?, porque son ciudades de poblaciones importantes, y seguir avanzando en el tema. Con la OCE presente, por supuesto. Porque es la OCE después la que cobra la tasa de saneamiento, no es la Intendencia. Cada uno, en mi caso yo tengo saneamiento, cada 100 pesos que pago por consumo de agua, pago 100 pesos por saneamiento. Y eso lo recauda la OCE. Usted vive en la ciudad de Canelones. Vivo en la ciudad de Canelones, que tiene saneamiento. Andújar, con respecto a la situación financiera de la Intendencia de Canelones, se lo pregunto porque el intendente Sonino aquí en Montevideo, el intendente Metediera en Canelones, ahora la señora Garrido, han manifestado que desde el gobierno nacional ha habido una especie de animadversión con las intendencias gobernadas por el Frente Amplio. Aquí Sonino dijo incluso que hubo una política de ahogamiento financiero hacia la Intendencia de Montevideo, y de Canelones se entiende algo más o menos parecido, digamos. ¿Cómo advierte hoy que está usted de la situación financiera de parte de la Intendencia de Canelones y cómo cree que la va a encontrar en el caso de que usted sea electo intendente? A mí me cuesta opinar sobre las cuestiones municipales de Montevideo, porque aparte hay que tener elementos o conocer las rendiciones presupuestales que se realizan año a año. En Canelones eso es un relato falso, es un relato que no coincide con la realidad. El gobierno departamental de Canelones recibe todos los aportes, todos los ingresos que tiene de origen nacional, los ha recibido 100% en tiempo y fecha, siempre. Después hay cuestiones que sí, que Canelones y Montevideo estaban favorecidos capaz que en algunos programas que tenían que ver con el Fondo de Desarrollo Interior y otras cuestiones que quizás recibían más dinero que el que les correspondía, porque el Frente Amplio a nivel nacional se los otorgaba de esa forma y era injusto en comparación con los restos del Departamento del Interior. En su momento, cuando el presupuesto nacional del 2020, a mí me tocó presidirlo en la Cámara de Representantes, y en la rendición de cuentas del 2021, que fue cuando se terminó de definir, porque hubo una amplia negociación, en ese momento era Alfie quien manejaba la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, ningún intendente, ni Carolina Cosi ni Yamandu Orsi, se quejaron de verse desbeneficiados por alguna quita que le hayan realizado con respecto a lo que venían recibiendo de otros gobiernos. No hubo nada. Se puede revisar la prensa, se puede revisar los antecedentes y los archivos de que si alguna vez alguno de ellos se quejó de esto. Estos son quejas de ahora, son más contemporáneas, y yo creo que tienen que ver con que pueden estar en algún problema y estén buscando algún responsable, alguna cabeza de turco para no hacerse cargo de la situación.
La Intendencia de Canelones tiene una situación financiera comprometida. Hoy no es una situación financiera inviable o precaria, sí comprometida porque ha manejado el sistema de endeudamiento de una forma abusiva. ¿Por qué? Y a través de los fideicomisos. El otro día conversamos con Lignani y nos decía que eso atañe el 13% del presupuesto y que hoy no lo compromete. El 13% es mucho, porque primero, es el 13% inmóvil. Es el 13% inmóvil. De los ingresos fijos, y una intendencia, un gobierno departamental está compuesta de ingresos fijos y circunstanciales. La Intendencia de Canelones, por ejemplo, recauda 800 millones de pesos de multas de tránsito. Si mañana la conducta vial del uruguayo mejora, no vas a tener los 800 millones de pesos. Y eso hoy lo estás tomando como un ingreso fijo y lo estás tomando en cuenta como para pagar los compromisos que tenés a futuro. O sea, hay cuestiones que son circunstanciales, que la Intendencia la toma como fijo y que dice que ese porcentaje está controlado. Bien, pero si los ingresos circunstanciales después se dan vuelta y no marcan el nivel de recaudación que te están marcando el día de hoy, ese 13 puede llegar a pasar a un 20 inmediatamente. Ese 13% se puede convertir en un 20. Y pues se puede convertir en un 25. 7 puntos tan rápidamente, Por digamos. supuesto. Por supuesto que sí. Por supuesto, porque la Intendencia tiene ingresos variables que dependen de muchas cosas, sobre todo el concepto de multa. El concepto de multa, hoy en el departamento de Canelones, las de tránsito 800 millones. Pero hay otras multas que tienen que ver con atrasos de contribución, atrasos de patente, que son cuestiones que tienen que ver con la coyuntura actual y la capacidad de la gente de pago de la gente, que mañana te puede variar y de 13 a 20 o 25 en un abrir y cerrar de ojos. Entonces, a ver, si se quiere justificar por qué nos endeudamos y usamos la herramienta de fideicomiso, que para mí es una excelente herramienta, no se puede justificar diciendo que está controlada. Lo que se tendría que justificar es con las obras que se realizaron. Y el endeudamiento que hoy tiene la Intendencia de Canelones no se ve en las obras que tendría que haber en relación a la cantidad de plata que nos ha costado y justamente que forma parte de ese endeudamiento. Y ahí es otra discusión política, ¿no? Es qué se hizo con ese dinero y si realmente se utilizó en obras de infraestructuras que hoy todos los canarios la estén disfrutando. Creo que no. En su mayoría que no. Pero la situación, volviendo atrás, la situación financiera de la Intendencia puede llegar a tener un par de años complejos, o por lo menos el año que viene complejo, porque ha aumentado la morosidad de la gente, porque la gente no ha podido pagar su contribución, porque es cara, ha aumentado la morosidad del SUSIBE, hay ciertas cuestiones que han hecho que la Intendencia esté preocupada, pero sobre todo por culpa de quien gobierna, que ha ensanchado la base administrativa del gobierno departamental, gasta y despifarra dinero en cosas que no corresponden y no ha controlado el gasto de la forma que se tiene que controlar, porque la Intendencia recauda $750.000 por día. Pero hemos despifarrado muchísimo dinero y realmente es una cuestión preocupante que tiene que ver con la gestión. Si la gestión se ajusta, si se controla el gasto, no deberíamos tener problemas. Si sigue de esta forma, vamos a tener problemas muy graves. Adújar, una última pregunta, a cuenta de mayor cantidad para un futuro reportaje, teniendo en cuenta que además las elecciones son el 11 de mayo. Perfecto. Digamos, ¿no? Usted lo mencionó recién, y hay múltiples casos de oyentes que nos escriben todos los días prácticamente, cuando se trasladan desde el este hacia Montevideo, Parque del Plata, Atlántida, Villa Argentina, y ponen hora 40, 2 horas para llegar a Montevideo. Que generalmente la parte más compleja del movimiento ocurre desde Yanatacio hacia adelante o el ingreso a Avenida Italia, Exacto. digamos. Usted en esa cuestión particular del tránsito, desde esas zonas y de otras, ¿no? Porque este es el eje digamos, pero hay otras formas de llegar a Montevideo por parte de Canelones. ¿Qué es lo que propone? ¿Cuál es su propuesta para atender esa realidad? Canelones tiene 5 ejes principales, porque es más público y porque la verdad los medios de comunicación le prestan más atención, que tiene que ver con el eje de la costa. Después está el eje de la Ruta 5, que es La Paz, Las Piedras, 18 de Mayo, Progreso, Ciudad de Canelones. Tenés el eje central, que es Ruta 6, le llamamos nosotros, que es el que sale de Toledo y atraviesa todo el Santoral,
Después tenés el eje de Ruta 7, que va hacia la parte noreste del departamento, que tiene que ver también con parte del Santoral, y el eje de Ruta 8, todo lo que viene de Empalme Olmos, Pando, Barros Blancos, y una cantidad de población que es muy importante para nuestro departamento. De esos ejes hoy podemos tener 3 soluciones que son a corto o mediano plazo. La primera es, la que puede ser a más corto plazo, es que en la obra del ferrocarril central, que atraviesa el eje Ruta 5, que es Montevideo, La Paz, Las Piedras, 18 de Mayo, Progreso, Canelones. Hoy tiene la obra del ferrocarril central, que se está transportando mercadería de la empresa UPM de buena forma, con mucha tecnología, con una muy buena velocidad, con una muy buena seguridad, donde se tendría que ir planificando a corto plazo la posibilidad de que se agregue transporte de pasajeros. Con pequeña inversión, que se agregue transporte de pasajeros, para descomprimir el transporte a través de los ómnibus y también descomprimir la carga vehicular que ingresa por esa zona. Después está un proyecto a largo plazo para la zona de la costa, que era lo que tú te referías, que es el Tren Tram, que es una obra muy interesante que la impulsó a través de iniciativa privada, pero la impulsó el gobierno que salió, nuestro gobierno, el de coalición, que en ese momento, lamentablemente, el gobierno de Canelones actual y el gobierno de Montevideo actual no les importó y no le prestaron la atención. Resulta que ahora sí, y bienvenidos sean a la participación en la idea del Tren Tram, pero en ese momento ellos sacaron un proyecto o querían posicionar un proyecto llamado SIMBE, que es más o menos lo mismo que se ha hecho con el corredor Garzón, el corredor de General Flores, que ha sido un fracaso absoluto, nada se ha podido solucionar desde ese punto de vista. Y después tenés también una vía que no está en tan malas condiciones, es una vía que se ha aprovechado porque es la comunicación con la parte de ANCAP de Portland en Minas, que atraviesa Toledo, Suárez, Pando y Empalme Olmos, que con una buena reparación y también con la incursión de alguna tecnología que haga transporte de pasajeros, pueden ser soluciones que se puede ir avanzando. El mundo, en todos los centros metropolitanos del mundo, que van creciendo como crece, al ritmo que crece Canelones, necesitan de un transporte alternativo al de los ómnibus. Es lógico, o sea, esto no lo estamos inventando nosotros. Las ciudades han evolucionado en ese sentido, y que tienen que ver o con transporte subterráneo o con transporte por encima de la superficie, pero a través de las vías. Y hablar de vías no es hablar del pasado, no es porque el tren sea más viejo que el agujero del mate, no. El transporte ferroviario y el transporte a través de la vía es una cuestión muy moderna. Y aparte va acompañando lo que tiene que ver con el cuidado de higiene ambiental, la contaminación. Son energías limpias que le hacen muy bien al país y que la gente lo puede disfrutar. Que lo puede disfrutar porque es un transporte de calidad. Y esto sin desmerecer hoy la actividad que realizan las empresas privadas de ómnibus de transporte público, que yo creo que es al contrario, las van a ayudar a que sean más rentables. Y también algunas de ellas, o la cantidad de que ellas entiendan, pueden participar en ese tipo de emprendimiento, porque son emprendimientos que se tienen que licitar y se tiene que buscar la mejor manera. Esa para mí es la solución. ¿Son proyectos de largo plazo? Algunos sí. ¿Requieren de mucha inversión? Sí, pero después se disfrutan. Después nadie va a pensar en el dinero que gastamos, sino en la solución que logramos, que obtuvimos, que es lo que importa, que es darle mejor calidad de vida a la gente. Hasta ahora, el gobierno departamental en Canelones no le ha interesado, recién ahora en esta campaña departamental, yo creo que es para equilibrar el debate que lo han hecho, solo para equilibrar el debate. No les ha interesado, no se han preocupado, no han tomado determinaciones en los últimos 20 años que tengan que ver con el transporte público, que jueguen a favor del canario. Han sido sumisos a las decisiones que ha tomado el transporte público en la Intendencia de Montevideo, que nos han perjudicado notoriamente, tanto en tiempo, en esperas, en calidad del transporte y en el costo del boleto, y a nosotros eso nos ha dado mucha impotencia durante tanto tiempo, que ahora queremos que se discute, que haya con permiso, porque si no gobernamos nosotros, que ahora si bien Leniani lo está hablando y es bueno, que se comprometa, porque no importa quién tiene que ser el jefe del gobierno departamental, sino lo importante es que se hagan las cosas que la gente necesita.
Sebastián Andújar, candidato a la intendencia de Canelones por la coalición republicana. Gracias por haber estado otra mañana con nosotros. No, gracias a ustedes y a las órdenes. A cuenta de, como tú decías, de acá al 11 de mayo, nos encantaría volver, porque tenemos una campaña de mucha propuesta, que creo que que la gente se merece para que tome la decisión en base a su razonamiento del voto que tiene que otorgar. Muchas gracias. No, por favor.